Bueno chicos, bienvenidos a Café Enfermero, un viernes más. Hoy nos acompañan Iris, Pablo y Esteban. Y yo, Marta, alumnos de segundo de curso de enfermería en Segovia. Y hoy pues vamos a charlar un poquillo, ¿qué os parece? A ver, de la violencia en el ámbito sanitario. Vale, muy bien. Vale. Voy a empezar a leeros unos datos estadísticos que tenemos del informe, ¿vale? De 2023 de agresiones sufridas en el hospital. Y bueno, a ver qué os parece, ¿vale? Yo os voy contando. Mirad, en 2023, según el último informe, el 78% del personal agredido sanitario fueron mujeres, frente al 22% que fueron hombres. ¿Qué os parece eso? A ver, tiene mucho sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que, como tal, lo que es la profesión de enfermera, somos o sois mujeres, ¿no? bastante más mujeres. Y también por esa parte también de que muchas veces los pacientes lo que ven es que, siendo objetivo, ven un poco más como a la enfermera, como un poco más débil cuando ven a los enfermeros desde la parte del hombre, ¿no? Sí. Entonces yo creo que puede ser más de esa parte. Pero yo creo que ese dato más que todo es por el gran porcentaje que tenemos del perfil femenino en la profesión, claro. Ya, Sí. pero ha dicho que son profesionales sanitarios. O sea, que no son solo enfermeras. No, que tengo entendido yo que ese es el consejo, el Colegio General de Enfermería, ¿no? Sí. Pero como tal, esos son los datos de enfermeras. Es la distribución de agresiones a profesionales del sistema sanitario. Ah, bueno, pues... O sea, incluye- claro, eso no Bueno, sabía. pero que Todo el también, ámbito. o sea, yo estoy con Esteban. Pero bueno, sí, o sea, en el sentido de que la profesión sanitaria siempre Priva ha más sido en más mujeres. ligada a mujeres bueno, el médico siempre ha sido hombre, pero auxiliares Sí. y enfermería siempre han sido casi mujeres. Yo Sí. estoy contigo, que entre ese que se sigue viendo a la mujer como un ser inferior muchas veces, y sobre todo cuando la gente está agresiva, pues creo que es... Mira, de hecho, para que lo diferenciemos, ¿vale? Supuestamente de ese porcentaje que os he dicho, el 34% son facultativos y el 30% de enfermería. El resto, pues TCAEs, celadores, administrativos y otros. O sea, facultativos, Claro, o médicos. sea, médicos. Claro. Y un 30% de enfermería. Que también, en el ámbito nuestro, pues eso. También Claro. te digo, me parece razonable. O sea, al fin y al cabo la decisión final la toma el médico, ¿no? Sí, pero también pasa menos tiempo el médico en la habitación que el enfermero. Entonces el enfermero siempre tiene más riesgo de poder recibir esa agresión. ¿Quién creéis que está más expuesto en ese sentido? Pues yo creo que más los enfermería, ¿no? Yo creo que más enfermería, claro. pero por la cantidad de horas que pasa con el paciente. Claro, y esa responsabilidad, ¿no? También afecta que muchas veces es eso, de llevar el cuidado del paciente, que es lo que decimos, lleva mucho más tiempo. Claro. Y claro, muchas veces si algo o de lo que es el cuidado pasa mal, claro, se va a reclamar un poco más a la enfermería, ¿no? Claro. ¿Tengo entendido? Es que en sí, ¿quién da la cara delante de los pacientes, en verdad? O sea, El ¿quién equipo de pasa- enfermería. el equipo Tanto pasa tiempo auxiliares con ellos, como enfermeras, yo creo. Sí, en ese sentido. Bueno, luego, pues según el informe también, pues mira, en lugar de las agresiones, pues sobre todo en consultas el 37% y luego el resto en hospitalización. O sea, está claro que hoy en día la gente va a quejarse más a atención primaria que a hospitalería. Pues yo no me lo esperaba, la verdad. Yo pensaba que había más agresiones en un hospital. Yo pensé que también, la verdad. Sí. Yo también pensaba que era más... Que De hecho, en en urgencias yo Claro, pensaría que eso yo había pensaría más. también. Eso me ha sorprendido, o sea, he de decir, Claro, sobre todo por el tiempo de espera, ¿no? Porque yo creí que urgencias iba a ser eso, de que hay muchos casos, ¿no? Puede haber muchos casos de alguna urgencia que se necesita una atención pronta y claro, la desesperación de atiéndeme ya, pero claro, ahora es atención primaria, Y no deja de ser también una situación a lo mejor más estresante, ¿no? O sea, el acudir a urgencias, ahí estás con una Sí, situación en una más- situación urgente para ti personalmente, Claro. lo sea o no lo sea, pero para ti, siempre y cuando sea urgente, vas a ir a urgencias, entonces estás con ese estrés corporal, siempre tienes a un familiar acompañándote, que el familiar está preocupado por ti, entonces genera como más estrés, más ansiedad, más quiero que entrar ya y Sí. actualmente las urgencias van despacio. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros creéis que desde la pandemia de lo del COVID a lo mejor esa situación se ha agravado más? O sea, la gente tiene menos aguante, se enfadan más, exigen más Yo creo en que ese sí. sentido y por eso a lo mejor han crecido las agresiones. Yo creo que sí.
Sí. Sí. Porque, o sea, mira, lo hemos estado hablando esta mañana, de hecho, y es que la pandemia nos ha dejado muchos trastoques, por así decirlo, y sobre todo es el querer las cosas de forma inmediata. Sí. O sea, y no solo ya fuera del ámbito de enfermería, queremos todo de forma inmediata. El hecho de que nos den todo ya, de hecho, las redes sociales están diseñadas así, también un sistema de recompensa. Puede que nos hayamos hecho como más exigentes en ese sentido. Sí, Sí. pero yo creo que ya, o sea, ha sido el COVID y todo lo que ha conllevado el después del COVID, o sea, el cómo ha avanzado la sociedad con las nuevas tecnologías, como todos, ahora tenemos todo a un clic, o sea, cualquier información que queramos, Sí. lo tenemos a un clic, entonces, claro, llegas a urgencias, tienes que esperar igual 1 hora o media, y la gente dice, es que estaba esperando media hora y es que no me... A ver, que es media hora de tu vida, que si no te estás desangrando, no te estás muriendo, no es que quiera infravalorar Sí, tu ok. problema, pero puedes esperar media hora, que a Lo de- nadie le gusta. Lo del mítico triaje que hay en urgencias, Pero- que, Claro. que evalúan a ver qué tiene más Eso es, urgencia. se evalúa quién tiene más urgencia, quién tiene menos y se va pasando por nivel de urgencia, entonces... Y ahora, después de la pandemia, también lo que se intensificó con las consultas también de telefónicas, que es mucho más También. fácil y eso, que quieras que no, cuando vas al centro de salud o al hospital, claro, tienes que ir, gastar tu tiempo, tal, según Claro. de donde sea. Si eres un pueblo y vives al lado, pues 5 minutos que te cuesta salir de tu casa, ¿no? Sí. Pero claro, si vives en una gran ciudad, tienes que coger un metro o un autobús, claro, te conlleva a también ir a esa cita o lo que sea, o una urgencia, y claro, esperar. Entonces yo creo que después de la pandemia, al tener estas facilidades de también telefónicas, ¿no? Pues eso, de que la inmediatez, pues lo tenemos más en cuenta, ¿no? ¿Lo veis algo positivo, la vía telemática? No. No. O sea, yo creo que hay patologías que las necesita ver un profesional. O sea, en plan, por mucho que tú llegues a tu médico y le digas, oye, por teléfono, oye, que me pica la garganta al tragar, en plan, tendrá que ver si, por ejemplo, es una angina, si hay puntos blancos, si no, si te receta antibiótico porque parece que, que no es vírico y es bacteriano, o no te receta porque... O sea, hay mil... Sí, Sí, es puede verdad, ser. porque yo he llegado a llamar al médico y decirle, porque yo antes tenía al médico en donde yo vivo y llamarle porque estaba aquí estudiando y decirle, no, es que tengo las amígdalas inflamadas con un poco de pus, tal, no sé qué, y recetarme directamente amoxicilina sin ningún tipo de... Autorrecetarte casi, ¿no? Claro. Sí, o sea que realmente me estaba un poco autorrecetando, que no sabe ni lo que tengo ni lo que no tengo ni nada, que es verdad que eso, que tenía las amígdalas inflamadas y que tenía pus, que yo no la estaba mintiendo a la médica, pero que puede llamar a alguien y mentirla y que le recete. Entonces, Claro. a mí me facilita mucho porque si yo, por ejemplo, necesito que me metan insulina en la receta o que me la cambien o tal, pues porque mi patología es crónica y a veces se me caduca y eso, a mí me facilita el... Venga, la llamo a la médica y no tengo que ir hasta la consulta Sí. que me lo, para meterme la insulina en la receta, que es una chorrada de un clic de un minuto. Pero sí que es verdad que hay mucho autodiagnóstico. Y puede que de hecho eso haya sido como un punto a favor para fomentar las agresiones, o que la gente se crispe más. O... Sí, ¿Lo lo de veis que así? decíamos, de la inmediatez. También lo de la telefónica, que también lo quería comentar. Ese punto también de que yo creo que lo utilizaría más que todo como una medida de, si por ejemplo el sistema sanitario está muy saturado, Sí. sería lo último, ¿no? De decir, pues mira, estamos muy saturados, ahora mismo una cita es imposible, tal, yo lo vería como lo último, ¿no? Pero por ejemplo la cita es lo que dice Pablo Iris, yo creo que hay cosas que de verdad necesita verlas un médico y decir, vamos a valorar, a ver qué pasa, y Sí, el desde contacto. claro, y desde esa valoración tal. Pero yo creo que eso, más que todo eso. Sí, sí. Yo también creo que en esa relación paciente-profesional, lo que ha dicho Iris, o sea, puede ser una relación telefónica si tienes un tratamiento crónico, pues como puede ser el caso de la diabetes, pues la insulina o... Sí, cosas o, que a lo por mejor no ejemplo, necesites. Claro, una Sí, persona que no. que tenga anticoagulante oral, pues a lo mejor para, oye, se me ha caducado la receta, renúvamela, Sí. ¿sabes? Para eso puede ser una forma súper viable que te quita mucha lista de espera, pero por una patología que tiene que ver un médico que es aguda, por así decirlo, de que te ocurre en ese momento, importante o... a mí me parece que una receta, o sea, en plan una llamada telefónica no te soluciona nada. Mira, al hilo de esto, supuestamente las causas más frecuentes de agresión en 2023 a los profesionales sanitarios fueron la atención percibida por el usuario, un 34%. O sea, gente crispada con la atención recibida por los facultativos.
y el 31% demandas del usuario. O sea, todo tiene que ver con el paciente. Claro. Sí. O sea, no tanto trámite sanitario. Yo como paciente diré que a mí me sienta muy mal ir a mi endocrino, llegar y que mi endocrino no se levante ni de la silla Para ni, recibirte. ni para ver si yo tengo lipodistrofias por el cuerpo, porque bueno, pues una de las consecuencias de pincharte insulina es que te puede crear lipodistrofias por el cuerpo. Nadie a mí me revisa si yo tengo lipodistrofias, nadie me ausculta cuando yo voy al médico, entonces a mí eso siempre me ha crispado mucho, que es verdad que bueno, pues no lo hace, ya me he acostumbrado y no lo hacen, pero yo creo que es algo que deberían de hacer, o sea, El poco interés a lo mejor. a mí me demuestran poco, o sea, no poco interés, O no porque poco interés, igual falta de tiempo. en mi enfermedad Puede lleva un muy buen control y yo no tengo ninguna queja, desde luego, pero sí que es verdad que creo que podrían dar un poco más de lo que dan. Yo como paciente, desde Sí. el lado paciente que lo vivo, pero sí que es verdad que, bueno, pues al fin y al cabo te acostumbras a la rutina que llevan ellos en el trabajo, pero Sí. creo que podrían dar más de lo que dan. Es que de hecho, que esto lo hemos comentado alguna vez en clase, yo creo que la gente no es consciente de la de... O sea, yo por ejemplo, una de las cosas que me he dado cuenta cuando he empezado la carrera en enfermería es de la de trámites, papeleo que tiene que hacer una enfermera o un enfermero y el poco tiempo a lo mejor en el día a día, en tu turno de trabajo que tienes para hacer todo eso, ¿no? Sí, puede influir la falta de tiempo, pero no sé, yo siempre, o sea, creo que es más importante igual dedicar 2 minutos menos a leer una gráfica Y prestar un poco más de y atención. prestar un poco más de atención al paciente, que muchas veces, de hecho en la carrera nos lo dicen, que el paciente, o sea, el cuerpo del paciente y el paciente y su comportamiento te dicen muchas veces mucho más que lo que puedes ver en una gráfica. Sí, totalmente. Claro, lo malo es la carga de trabajo que tienen, Claro. porque yo por esa parte también lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo. Es primero ver qué siente el paciente. Yo tuve el podcast que tuve con Julio, él me dijo que lo que tenía que tener un profesional o un médico Sí. o también un enfermero es humanidad. O sea, es decir, siempre hay que pensar que el paciente es también una persona humana y que siente. Entonces yo creo que también eso. Pero claro, la carga de trabajo que hay, sobre todo en el sistema sanitario español, es mucha. Entonces a nosotros como enfermeros o futuros enfermeros que vamos Igual a tener... se come el resto, ¿no? Claro, nos exigen también unos registros que tenemos que tener, ¿no? Y tenemos muchos pacientes en los cuales tenemos que atender, ¿no? Entonces no tenemos como tanta capacidad como memorística, ¿no? Sí. De decir, podemos recordar todo Ya. y de llegar a ese punto. Entonces yo creo que una parte de la solución, que yo creo que es eso, es, claro, reducir la carga de trabajo, ¿no? Y esa parte, al tener menos trabajo, puedes dedicarle más al paciente, ¿no? Tener el tiempo para un buen registro, hacer un buen registro y si te sobra, bueno, debería ser primero una buena atención al paciente y luego tener el registro, ¿no? Yo creo que también ahí un poco entra en juego porque, mira, para que veamos un poquillo el perfil de las personas agresoras, ¿vale? Contra los sanitarios. Supuestamente, según las estadísticas de 2023, el 72% de los agresores eran el usuario o el paciente, frente al 28% que fue o la familia o el acompañante. O sea, en sí, el protagonista es el más afectado. Claro, totalmente. O sea, el que se claro. debe quejar más, ¿no? Sí. Pero bueno, que esa afectación también del familiar también está, ¿no? De Claro. que sea tu padre, hermano, o lo que sea, está. También hay que decir de que ese mensaje hay que soltar, ¿no? De que no hay que tolerar nada de estas agresiones. Que yo creo que más adelante veremos el mayor tipo de agresión, pero bueno, el caso que ni que sea física ni verbal. O sea, las agresiones no se deben de tolerar. Yo creo que ante todo a lo mejor hay que pensar que somos personas, ¿no? Yo creo que sí, pero vamos a ver, o sea, yo creo que a mí me sorprenden estos datos. También te digo, porque siempre que vas a una consulta, como que a lo mejor tú como persona estás en una situación de vulnerabilidad. O sea, ¿En qué sentido? en el sentido de que tú eres el malo. Y muchas veces la gente que es el enfermo no saca esas fuerzas para... ¿Vosotros creéis eso? Que el paciente en sí es como el que tiene el poder ahí. No, yo creo que... O sea, a ver, al fin y al cabo el que tiene el poder es el sanitario. Yo, desde mi punto de vista. El profesional más que el paciente, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo es el que hace la técnica, el que tiene los conocimientos y bueno, en clase nos lo dicen, o sea que siempre tienes que intentar buscar un nivel de equidad porque, o sea, de igualdad, perdón, Ujú. porque en plan tú eres el profesional, el que está en su territorio, por así decirlo, Sí. y el paciente es el que no está en su territorio. O sea, sobre todo cuando una Sí. persona está hospitalizada, por ejemplo.
O sea, está fuera de su casa, le has alterado las rutinas del sueño, del hábito de vida. En plan, ya no comen a la misma hora, ya no comen en su mesa, no duermen en su cama. Sí, no que todo hacen- influye. Es Sí, que hay muchos factores que influyen a las agresiones. Que es verdad que ninguno justifica Sí. que ocurran, porque ninguno justifica, o sea, nada justifica la violencia desde mi punto de vista, pero es verdad que hay muchos factores que afectan a las personas para que actúen así. Es que yo creo que también, o sea, mucha gente no es consciente de la de casos que hay. O sea, mira, que antes comentábamos alguna noticia, ¿no, Esteban? Que Sí, decías que Sí, te la saco. habíamos encontrado. Referente más, bueno, si queremos, decimos primero una graciosa Sí. que habíamos encontrado. Pues el 15, Yo creo que hay gente que nos espera, ¿eh? Son cosas que... Pues sí, el año pasado, el 15 de febrero de 2024, Juan Alfonso, bueno, y sus apellidos, un auxiliar de enfermería de 52 años falleció tras ser agredido por un paciente en el Hospital Fundación Instituto San José de Madrid. Mientras realizaba sus funciones habituales, un paciente se le acercó, le agarró de los hombros y le propinó una fuerte patada en los testículos. Esta agresión hizo que Juan Alfonso cayera al suelo, perdiendo temporalmente la consciencia y quedando inmóvil durante estos instantes. Vamos, que le dio una patada a los huevos de toda la vida. Sí, una de estas agresiones más que todo es eso. Y iba a sacar otro que también es curiosa. Esta es muy buena, esta es muy buena. Que esta es muy buena, que disparan contra una ambulancia de emergencias en el barrio cartagenero de las 600. Que los hechos sucedían en la madrugada del miércoles y no hubo que lamentar daños personales, pero sí materiales. Pero bueno, que ya tomaron las medidas pertinentes, pero bueno, el caso, este barrio es bastante peligroso, pero bueno, una noticia curiosa para decir. Y yo creo que eso, bueno, por mí, yo creo que son todas. Vamos, que la gente se crispa a la mínima. Sí, la verdad que sí. Pero hace no sé, yo creo que fue la semana pasada, yo vi un TikTok de bueno, un influencer de estos de sanitarios Sí. que trabaja en emergencias, que de hecho es técnico en emergencias sanitarias, y decía que a él le han llegado a llamar de un aviso de una casa y al llegar a esa casa no dejarle entrar a la casa a atender. Y ¿Y eso entonces ha para qué repercutido, llaman? claro. Pues eso me quedé igual, o sea... A ver, yo creo también que... Porque aparte de todo esto, yo creo que las agresiones... ¿Cuántas veces ha utilizado la gente el mítico teléfono de lo de la Fundación ANAR que dices, venga, vamos a llamar de coña y no, o llamas a emergencias y no, ¿sabes? Es como... Sí, que pero por eso hay multas, ¿no? ¿Tengo entendido? Está que No lo penado. sé, entra- pero es que debería, porque a mí no me parece un Hombre, tema con el es que que- jugar. Sí. Llamar Claro. a urgencias O sea, está penado, o sea, hay multa por Y llamar tanto Hombre, para debería, bomberos, sí. policía, todo, ¿no? Tengo entendido eso. Es que también. no deja de ser también una vía, ¿sabes? Es como... Es lo que hablamos otro día con Ana en clase, el Ah, que también. se nos quejaba porque decía, yo necesito trasladar a una paciente, o sea, bueno, en Segovia pues no es que haya los mejores medios para un parto complicado, ¿no? Pero necesito trasladar a una paciente que está hemodinámicamente mal a Valladolid y no hay ambulancias que me puedan asistir ese traslado. Ese traslado, ¿no? Entonces también es algo para reflexionar, que a lo mejor tampoco es cosa del paciente, sino que también es cosa de la sanidad en También sí. yo creo que aquí es importante como protegernos mucho nosotros como sanitarios, ¿no? O sea, es importante yo creo que tengamos una buena defensa, ya no física, sino... Sí, ¿Vosotros creéis que es importante que vayamos a terapia como profesionales? Pues yo creo que sí, la verdad, porque más que todo por problemas como estos y también por la empatía, que también tenemos un problema, ¿no? Porque la empatía, cuando lo dices de primeras, es una palabra, pues bueno, que va reflejado algo bueno, pero claro, cuando estás trabajando, esa empatía de llevártela a casa, de saber que los pacientes también son personas, que los cuidas mucho, entonces muchas veces yo creo que sí. Yo creo que cuando ves que ya los problemas vas teniendo un trato más cercano con un paciente y ves que te ha afectado un poco, yo creo que sí deberíamos de ir a terapia. O bueno, yo qué sé, después de un año y de ver tal, pues yo creo que le vendría muy bien a todas las personas. Yo creo que deberíamos de ir más que nada porque una persona que nunca ha vivido el tener que separar el hospital, o sea, las situaciones del hospital que dices de la empatía que Sí. coges con los pacientes, con tu vida diaria, en no pensar, yo creo que eso es muy difícil de aprender a separarlo. Sí. Entonces, hay una ayuda psicológica que te explique
cómo poder separar esas circunstancias, que a pesar de eso posiblemente habrá casos que sea imposible, que te vayas a tu casa llorando Seguramente, porque es que pero- no, o sea, lo que has visto es una burrada, pero a pesar de eso, siempre y cuando tienes una ayuda, pues se hace de manera más fácil. Yo creo también a lo mejor que, porque mira, me acuerdo esta semana que no nos lo dejaba de repetir en Vejez Angélica, lo importante que es pues saber transmitir, por ejemplo, el ejercicio que hicimos el otro día de contar una noticia, pues dar una mala noticia Sí. como profesional. Y yo creo que es muy importante eso también porque a lo mejor también muchas agresiones no son producidas por malas praxis o malas, sino a lo mejor igual un poco de falta de tacto también. Sí, O la puede actitud del ser. profesional, ¿no? Sí, puede ser, sí, que sea por... no sé si falta de empatía podría ser la palabra o falta de... No frialdad tampoco, pero... No, sí, No sé. frialdad yo diría Sí. que sí, porque Sí. Sí, puede ser, sí. date cuenta que vas muchas veces al, bueno, ya no médico, pero al hospital, al centro de salud, y no te tratan con esa empatía que a ti te enseñan en la carrera. A ver, eso es verdad. Lo que pasa es que yo creo que, no sé, luego el entrar en rutina también puede se pierde ser, un poco, entrar en ¿no? rutina. Igual, Puede ser. Sí, ves al Como- paciente y ya está como... que no sí. debería ser así, ¿eh? Pero... No. Sí, De hecho, yo creo claro. que el entrar en rutina debería de hacer que Potenciarlo. fueses mejorándolo, Sí, yo más pienso que igual. Creo que sí. relajándote de ello. Pero yo creo que es al contrario. Yo creo que se va relajando la empatía y la falta de eso de... Sí, lo Bueno, ves pero como también que- hay veces que conoces gente que está estudiando la carrera y tú dices, pero no tienes esa empatía. Ya. O sea, me refiero que no sé, no sé qué creéis vosotros, pero ¿con la empatía se nace o se aprende a tener empatía? Yo tengo una opinión de eso que yo creo que a lo mejor vais a estar muy de acuerdo conmigo. Y es que yo creo que hoy en día el hecho de que mucha gente tenga la posibilidad de acceder por nota a carreras del ámbito sanitario como son ya sea enfermería, que es muy importante tener un buen perfil, ya no de buenas notas, sino de actitud y tal, o ya sea medicina o fisioterapia o nutrición. Yo creo que el que mucha gente tenga acceso y no tenga vocación, o ¿sabéis? O sea, lo que me Sí. quiero referir, que Sí, sí, simplemente me entren por nota, o el decir, pues es que tengo buena nota, pues no sé qué hacer, pues venga, pues medicina o enfermería, que Sí, está muy sí, bien. Sí, que tienes Yo creo que capacidades y tal. hay mucha gente que tiene buenas notas en el ámbito de salud y dice, bueno, tengo ¿Qué buenas hago? notas, el ámbito de salud me gusta y tal. Y dicen, bueno, pues medicina, como puedo, y luego voy a vivir muy bien siendo médico. Ya, vas a vivir muy bien, pero tus pacientes también tienen que vivir muy bien. Y para que tus pacientes tengan que vivir muy bien, tú tienes que tener una gran vocación, porque son carreras que yo creo que son de mucha vocación. A mí, por ejemplo, Sí. magisterio, todo el mundo critica magisterio porque es una carrera súper fácil, porque collares de macarrones, porque no sé qué. Genial, puede ser todo lo fácil que sea. Pero yo pienso que es una carrera que necesitas una vocación muy grande. Es que yo creo que eso influye mucho, ¿eh? O sea, parece una tontería, pero... O sea, y hay mucha gente que se mete porque dice, bueno, pues venga, magisterio. No, venga, magisterio, no. O sea, tienes que tener la vocación y es una carrera que es muy bonita y necesitas una vocación para luego el día de mañana trabajar de ello y Totalmente. aguantar ahí a los niños y estar con los niños y hacerles disfrutar y aprender. Es que ya no por la gente con la que vas a tratar, yo creo que también por ti a la hora luego de vivirlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora veo a los profesores que nos dan clase, que es que dices, "Oh, es que ¿sabes? Te lo dan con una Sí, una con esas pasión, ganas, jo, ¿no? Sí, ¿sabes? sí. Que es como que... Y qué suerte de que vienen unos enfermeros y unos médicos a darnos clases, ¿sabes? Que es como, oye, y encima te lo transmiten, ¿sabes? Y es como... Sí. Sí, que sale con transmiten ganas. el amor que Sí, tienen por la... sí, que sales de clase y con dices, ganas. jo, oye, es que esta gente luego vas al hospital y es que está tratando a los pacientes, ¿sabes? O bueno, también una opción que pueden tener también esos profesionales o bueno, esas personas de meterte a un ámbito sanitario es también, creo que un poco más alejado de lo que puede ser el asistencial, también la investigación, ¿no? También. Si lo ves de esa parte, dices, mira, sinceramente, he querido meterme aquí, gano bien y me meto más por un poco más de egoísmo, pues busca otra forma, ¿sabes? En vez de irte más a lo asistencial, que lo típico, pero bueno, que ya afectas a otras personas, a tus pacientes y tal, puedes irte más por la investigación, que puedes estar un poco más alejado, ¿no? Pero Pienso yo. vosotros creéis que una posible reducción, ya no solución, porque yo creo que las agresiones en sí en el ámbito sanitario, solución a cero no van a tener, pero una posible reducción de las agresiones pueda ser que cambie el perfil de los sanitarios. No, No. yo creo que no. Yo creo que el perfil del sanitario al final
me da a mí que es lo de menos. O sea, yo creo que también es un poco el proceso psicológico de esa persona. O sea, hay gente que a lo mejor no pasa el duelo igual ¿Qué otras? que otros. A lo mejor... No empatiza tanto, ¿no? Por eso te digo que a lo mejor un pequeño porcentaje de esas de acompañantes puede ser porque su familiar ha muerto y ha agredido verbalmente al médico pues porque no ha Ya. hecho nada por, ¿sabes? Entonces yo creo que también es un poco el proceso psicológico. Entonces por muy empático que tú puedas ser con el paciente, si su duelo no es como, por así decirlo, no es Sí, un compartido o- duelo compartido, no es un duelo de entendimiento, va a seguir agrediendo. O sea... Y así, por ir concretando un poquillo, ya lo último del informe de las agresiones de 2023, que viene un apartado de recomendaciones, ¿vale? Y una de las recomendaciones que dan, sobre todo, prima, atentos, el área que más sufre también agresiones, el área de gestión de la información. O sea, yo creo que toda esta gente administrativa que nos de consultas de, oye, ponme la cita para este día, esa gente es de las que más agresiones sufre. Ya no físicas, verbales. Claro, yo sí Claro. me lo esperaba. Y los de atención al paciente, porque tú pides una cita y yo desde que voy a la consulta hasta que me dan la cita, la médica me dice, en 3 meses nos vemos. Igual la cita me llega para dentro de 6 o 7 meses. Y yo, pues bueno, ¿por Claro, qué ¿y no? quién paga el plato ahí, sabes? Como- Porque yo no necesito ir al médico cada 3 meses si tengo un buen control y si en algún momento tengo cualquier problema, llamo el número de teléfono que me han dado y me lo solucionan. Pero yo entiendo que hay gente que tiene patologías más graves y que necesita esas consultas más continuadamente y no las tiene, y entonces van a atención al paciente y empiezan, no, porque es que mi cita tenía que ser... ¿Y Claro. qué culpa tiene la señora de atención al paciente? Sí, si pero no? ¿quién carga y quién se lleva los insultos? Sí. Pues, la de atención al Sí. paciente, pero la mujer o el hombre que esté ahí es que no tiene ningún tipo de culpa, pero es quien se come el pato. Buena Claro. paciencia tienen. Sí, demasiada. Sí, lo que menos te esperas. Y de yo, tener la y cita yo lo he así. visto, o sea, yo lo he presenciado en persona, de cómo han agredido a alguien verbalmente por una cita. Que dices, bueno, es que la mujer no tiene ningún tipo de culpa ni nada, que ella solo está aquí diciéndote Haciendo que sí. no puede hacer nada. Claro. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Iris. O sea, yo también lo he vivido, el hecho de decirle a las personas que, en plan, he visto decir que porque por cuestión de raza, o sea, por cuestión de origen, Sí, por racismo. porque si eres racista, si eres no sé qué, y el hecho es que yo también me quedaba pensando y diciendo, leches, es que no es por cuestión de, es que a lo mejor la lista de espera es larga, ¿sabes? Ya. O sea, en plan, y los recursos son limitados. Aquí volvemos un poco a lo que ha dicho antes Esteban de la carga de trabajo. Sí. Yo creo que viene todo también muy Influye mucho eso. influenciado por ello. Que las listas de espera son muy largas porque hay... Imagino que es porque hay poca... o sea, las profesiones necesitan que haya más Sí, más personas. profesiones. Y por eso la carga de trabajo es tan grande para los médicos y no dan más horas del día. O sea, hay X horas y las X horas están completas, entonces tampoco se puede hacer más, simplemente pues ampliar la sanidad. Sí, Es lo único que se puede hacer. básicamente. Sí, y Bueno. mejorar las condiciones de trabajo para los sanitarios. Porque También. yo creo que es eso, porque también estamos viendo de que las personas, o bueno, los sanitarios que recién graduados, o hacen especialidad y se van, o directamente se gradúan y se van. O lo de sí. o lo Entonces, tienen tú. si necesitamos más sanitarios, mejores condiciones, y así se podrán quedar o querrán quedarse. Totalmente. Hay una serie que denuncia un poco esto, yo no la llegué a ver entera, creo que se llama Respira, puede Respira, ser, que sí. salió Ah, sí. este verano, Sí. que denunciaba Yo sí la un he poco la carga de trabajo y la sanidad actual. De hecho, van a hacer segunda temporada, creo. Sí, están en una segunda temporada. Y de hecho los pone muy bien la serie. O sea, en plan, pero desde el hecho de que no es la típica serie esta de, en plan... Bueno, un poquito de hay Sí, salseo pero- ahí, ¿eh? sí, Porque... sí. Pero Bueno, no es la como todo, típica, ¿no? no es Anatomía de Grey No, que, no, exactamente. que No, no, ves... no vamos a hacerle spoiler a la gente por si no lo ha visto, pero... Claro. Sí, no, pero me refiero... Pero está que- muy bien si no lo habéis visto. Sí. Pero que no es eso, o sea, del capítulo de 50 minutos son 10 minutos de medicina Sí, y los otros sí, 40 vale. de salseo, sino que esto está equilibrado, Sí, yo está creo. muy bien, está muy bien. Sí, la verdad que sí. Pero sí, sí. Bueno, chicos, ¿algo más que queráis comentar? Que se os ocurra. Pues nada, por mí nada. Por mí encantado de estar aquí otra vez. Bueno, otra vez, sí. La primera vez en Es mi un mesa gusto contar redonda. con vosotros siempre. Y nada, pues nos veremos en el próximo podcast. Bueno, pues dentro de poquillo, chicos, muchas gracias por venir, por vuestro tiempo.
Nada, Y nos vemos prontito otra vez en otro episodio. Así que gracias, chicos. Nada. Adiós.